Buenos días. Buenos días, María Antonia. Buenos días a todos los que nos están acompañando en este momento. Son las 10 de la mañana. Vamos a esperar un par de minutos que se sigue uniendo personas y comenzamos nuestro taller en la mañana de hoy con Mariana Frías, presidente de Ars Publicidad. Gracias por estar aquí acompañándonos. De verdad, han sido semanas muy activas a pesar de la cuarentena, ¿no? Es impresionante la cantidad de actividad que estamos teniendo y de verdad, yo creo que eso es una de las cosas que nos tiene más energizados, lo dicen. O sea, Sí. Ayer conversábamos tú y yo que estamos todos horas porque la gente va a decir que estamos bragging, pero es impresionante el tiempo que estamos destinando positivamente a un trabajo eficiente, disciplinado, nos estamos cargando de energías, o sea, de verdad yo me siento afortunada en medio de estas circunstancias. Sí, y yo creo que hay mucha gente aprovechando el momento también, aprovechando la posibilidad de que hay tantos seminarios, tanta información, más allá de lo que todo nos llega todo el tiempo, pero sobre todo tomando tiempo para uno, para lo personal, para mejorar, para quizás de alguna manera conocer de temas distintos, conocer de temas diferentes y aprender. Yo creo que estos son unos días donde además de todo, pues la situación que tengamos de cada uno en lo particular en todos estos temas pues tan complejos en lo que estamos leyendo, estamos dándonos tiempo para nosotros, hay gente que está meditando o haciendo yoga, haciendo ejercicio de la medida de lo posible. Inclusive ayer veía a una persona amiga dando vueltas alrededor del salón para llegar al número de pasos que le faltaba al día, es decir, cada uno busca en la medida de lo posible qué tiene que hacer y cómo lo vamos a hacer, sobre todo entendiendo que esto es largo, ¿no? Sí, las expectativas es que aún nos faltan unos cuantos meses, sin embargo yo creo que hay una mezcla y lo vamos a ver en el estudio, hay una mezcla entre la diversidad de ocupaciones que estamos encontrando hacer y las roles y responsabilidades que tenemos con nuevos roles y nuevas responsabilidades que estamos también incorporando, tanto aquellos que tienen que ver con aprendizaje y con búsqueda de mejora de uno, de descanso, de querencias, de hobbies, como los que han venido impuestos un poco por las circunstancias, porque también hay roles y trabajos, sobre todo aquellos hogares que tienen niños lo están evidenciando más que nunca, ¿no? Entonces, es interesante lo que estamos viviendo. Yo creo, lo conversábamos ayer con Alberto Alfiuni de EY, que los venezolanos, esta característica que tenemos de que obstáculo que nos ponen, reto que vencemos, obstáculo que nos ponen, reto que vencemos, la capacidad de adaptación nuestra es increíble. Lo interesante es que en esa capacidad de adaptación, pues, no perdamos el aprender y el vivir lo que tiene valor. Sí, y eso va a ser importante no solamente ahorita, sino yo creo que va a continuar cuando esto cambie, cuando volvamos a una nueva normalidad, tendremos la posibilidad de adaptar muchas de las cosas que estamos aprendiendo en este momento. Así que yo creo que vamos a ir creciendo e ir viendo varias cosas. Y bueno, Mariana, siendo las 10:03 de la mañana para acostumbrarnos a la puntualidad de Benancham, pero creo que todos estamos siendo más puntuales en las reuniones que tenemos porque sabemos a qué hora comienza y no queremos llegar tarde. Bueno, con todo el placer de tenerte aquí de nuevo entre nosotros en un evento que yo estoy seguro va a ser muy interesante porque la encuesta que ustedes han hecho, no solamente como nos vas a contar, fue muy amplia, más de 900 respuestas, tanto en Venezuela como en el exterior, y eso lo estarás hablando, sino que es un momento muy importante para cada una de las empresas, como tú lo vas a decir, cada una de las marcas, bueno, básicamente entender
qué es lo que vamos a hacer y cómo podemos nosotros desde nuestra compañía, desde nuestras empresas, ir mejorando. Entonces, bueno, sin más, Mariana, me permito presentarte y darte las gracias por acompañarnos de nuevo en este VB Conversation de Benancham. A todos los participantes, ya tenemos más de 270 personas conectadas y de verdad que para nosotros es un placer poder estar con ustedes trayéndoles información de calidad, información que sobre todo nos permita estar al día. Yo creo que hoy debemos conocer el mercado, conocerlo de maneras diferentes, entender el entorno, entender lo que todo eso significa para nosotros desde el punto de vista personal, pero también para nuestras empresas. Yo creo que de alguna manera las empresas han entendido que tienen que cambiar, tienen que adaptarse y entender esa nueva realidad de la cual Mariana nos va a estar hablando. Para quienes no lo conocen, Mariana es una fiel creyente en temas de mercadeo, es tercera generación de una empresa familiar, Ars Publicidad, de la cual hoy es presidente ejecutivo. Es profesora por vocación y pasión y nos enseña, pues, da clases en la Universidad Monte Ávila en temas relacionados con estrategia de mercado y creo que son 2 materias que has dado allí. Y adicionalmente es una fiel creyente también en todo lo que se relaciona con los gremios, con la educación y ayudar. Mariana es directora de la Cámara Venezolana de Comercio e Industria, Benancham, y también es directora del Dividendo Voluntario de la Comunidad, que sobre todo en este momento están haciendo una labor extraordinaria en ayudar tanto al país que tanto se necesita. Así que bueno, sin más, Mariana, bienvenida, esta es tu casa y un placer tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, estoy encantada de poder compartir este estudio con ustedes. Luis Vicente, yo no sé si tú me vas a permitir ya compartir pantalla. Adelante. Avisa. Mientras tanto, les voy contando un poco lo que queremos que sea la dinámica de hoy. Queremos hacer de esto, si bien la presentación del estudio como tal, queremos hacer de esto una buena conversación para todos, que vayamos haciendo de esta presentación también momentos de intercambio. Entonces, yo que siempre me gusta tener claridad en términos de tiempo, nosotros dos estamos estimando que vamos a estar aproximadamente 1 hora y media entre la presentación del estudio y las intervenciones. Ustedes van a tener posibilidad de hacer preguntas y respuestas y Luis Vicente les va a dar toda esa explicación metodológica cuando él lo amerite conveniente. Y bueno, y como estamos en época especial de muchas sensibilidades y además de muchas emocionalidades, yo no puedo dejar de empezar esta reunión sin agradecer enormemente a Benancham por habernos permitido utilizar su maravillosa plataforma de intercambio de base de datos y de webinar, pero también especialmente, muy especialmente a mi equipo de ARS, que de verdad me sorprende y me reta y me inspira todos los días en la manera que queremos entregar lo mejor de nosotros para nuestros clientes y para nuestras marcas. Un beso muy, muy especial al equipo de investigación y planning, porque de verdad Zaire, André, hicieron un trabajo fenómeno. Así que bueno, empecemos con la información. Yo quiero, primero que nada, explicarles de dónde nace el estudio. Para eso vamos a tener un primer momento de contexto y planteamiento. Vamos a hablar muy brevemente del objetivo y la metodología y vamos a entrar de una a los hallazgos. Los hallazgos nos van a permitir ver qué dentro de todas las personas es lo que nos une y qué es lo que nos separa en términos de comportamientos, de actividades, de ocupaciones y de emociones, inclusive de consumo de contenidos, y un segmento de menor, digamos, tamaño y relacionamiento con servicios. Para concluir con qué está sucediendo con las marcas y los encuentros y las conexiones con las marcas como tal por parte de las personas y los individuos. Entonces, bueno, es importante para nosotros empezar por decir que el COVID-19 es una experiencia inédita para todos los que estamos viviendo esta situación.
Nunca antes como individuos o como familias, organizaciones, comunidades, países, continentes, habíamos experimentado una vivencia similar y en conjunto. Si entendemos que el aislamiento social es considerado por la psicología como un trastorno del comportamiento, entendemos que es esencial social, teníamos que estudiarlo. O sea, teníamos que entender qué es lo que está pasando por nuestro aislamiento social. Entonces es cuando en ARS buscamos cuáles son esos y cuáles son esos contextos de aislamiento, profundizar sobre el impacto de nuestras emociones y así definir cuáles pueden ser los escenarios de espacios de interacción para nuestras marcas y nuestros clientes. Así es como nace este estudio en tiempos de cuarentena. Es un estudio de hacer el comportamiento de emociones de la población durante el aislamiento social a causa de la pandemia del COVID-19 e identificar de qué manera las marcas pueden o deben interactuar con él. Ya les puedo decir que pueden y deben interactuar con él. Específicamente que buscábamos determinar las emociones y sentimientos que están experimentando, identificar las actividades que se están realizando para sobrellevar este aislamiento, definir los cambios en los patrones de compra y consumo y entender muy bien cómo es la relación con las marcas en este momento y qué esperan de ellas. Entonces, como verán, los objetivos están muy concentrados en las partes más relacionadas con las emotividades y con los detonadores y con los impulsadores de cara a la actividad y la ocupación que tenemos y al mismo tiempo entender qué cabida tienen nuestras marcas dentro de esta circunstancia y dentro de las 24 horas del día en nuestro aislamiento social. La metodología se realizó con un estudio cuantitativo online. La fecha de campo fue desde el marzo 27 hasta abril 1 y la distribución de la muestra, como verán, tiene, si bien no es representativa de la población venezolana, tiene una muy buena representación de las clases C, D y E. Está más enfocada en su resultado fue más dentro de las clases C y D, con un 45 y un 32%, pero sentimos que es una buena dimensión de ella. Logramos 950 encuestas de hombres y mujeres de 15 años en adelante. Interesante que tenemos una representación de 100 personas fuera de Venezuela. Y les comento que y aquí es como les puedo adelantar que en términos de los resultados tú empiezas a ver que realmente esto es un sentir mundial en nuestro comportamiento. Muy bien, aquí pueden perfectamente ver cómo está la distribución de la muestra en cuanto a edades, que también es interesante ver que tenemos una muy buena proporción entre las edades que están representadas, como les dije, en grupos desde los 15 años hasta los 55 y más. Y en cuanto a país, pues bueno, principalmente el 85% de la muestra viene de Venezuela, pero hay unas cuantas encuestas: Colombia, México, Argentina, España, Chile, Estados Unidos y otros países. Y aquí bien, pueden ver más claramente cómo está la composición, digamos, según las clases socioeconómicas. Muy bien, habiéndoles contado un poco de dónde nace nuestra inquietud o nuestra búsqueda de información, mostrado un poco lo que es la ficha técnica y los objetivos como tal, queremos entrar ya en lo que es los resultados de la investigación. Entonces, estos resultados arrojaron muchísima información, la cual forma de quien lo desee, y el informe sirve como gran matriz de resultados. Obvio está que a nuestros clientes les haremos presentaciones un poco más detalladas, pero esta información está buscando nutrirnos a todos y brindar información y generosidad en términos de lo que nos puede ayudar a los empresarios y a las compañías en la toma de decisiones. Entonces, cuando empezamos vimos que hay elementos muy claros que, indistintamente de sus edades, digamos, población, inclusive de
en donde se encuentren ubicados. Entonces, nos unimos como personas en esta vivencia. Hay uniendo el tema de acompañamiento, las emociones que nos unifican y el tipo de actividades en las que estamos. Estos son 3 elementos. Empecemos por el primero. La primera elemento es que la cuarentena se está llevando en compañía. El 90% de la muestra nos dijo que estaba acompañado de alguien, que no estaba solo esta cuarentena. Y estamos viendo que inclusive cuando les preguntamos cuántos están acompañados de 1 a 3 personas, eso se refiere a 59% en Venezuela y un 69% en otros países. Entonces, dentro de ese acompañamiento de 1 a 3 personas en los hogares, observamos que un 27% afirmó ser hogares con niños y un 73% afirmó ser hogares sin niños. Entonces, aquí empezamos a ver que esta es una circunstancia de convivencia y que nos obliga a una dinámica las 24 juntos, con diversidad de roles, responsabilidades, actividades, ocupaciones, deseos, etc. Entonces, todos lo estamos viviendo juntos y este es un tema, todo el tiempo que yo les vaya diciendo elementos, lo importante es que entendamos qué significa esto para las empresas que queramos hacer comunicación y mercadeo para las familias. El segundo punto es que todo el mundo está en el tiempo. O sea, es que el gran deseo de tenerse ocupado es de cualquier edad, clase socioeconómica, y cuando entramos en qué actividades específicamente las personas sienten o quieren dedicar más tiempo, tiene que ver con que el 78% afirma que mantiene contacto con familias y con amigos. Y esto habla de lo que es la esencia del ser humano, de lo que es la esencia de la necesidad de contacto, de saber cómo estamos, de entender qué está sucediendo, de hacer saber que estamos pendientes. El hecho de que somos netamente gregarios nos impulsa a buscar el contacto con la familia y con los amigos. Muy cercano, estamos observando un 73% de la muestra habla de utilizar redes sociales tanto para distracción como formación e información. Luego un 64% nos dice que ocupa su tiempo en elementos que están pendientes. Quiero recordar que esta muestra se realizó a finales de marzo. Hay muchas personas que hablaban que estaban buscando elementos que estaban pendientes dentro del hogar, de la realización del hogar, para llenar su tiempo de ocupación. Hubo más respecto a hacer ejercicio en un 48% y el otro 48% se refiere específicamente a labores del hogar. Entonces, los individuos que están viviendo en convivencia, que están viviendo en acompañamiento, están en la búsqueda de mantenerse ocupados y llenar el tiempo de sus actividades, de su día. Siguiente elemento, creo que lo estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestros hogares, pero es interesante ver cómo las plataformas digitales realmente son las ventanas al mundo exterior. Hemos encontrado que el 95% de la muestra afirma realizar actividades online. Si bien hay diferencias y las vamos a ver más adelante, todos formulan que hay actividad online en su día a día. ¿Y por qué? Porque encuentran en ello la posibilidad de conectarse con el mundo exterior, la posibilidad de entender qué está sucediendo, la posibilidad de generar los espacios de vinculación gregaria o social que no logran hacer en su día a día, puesto que se encuentran en la cuarentena. Un 95% habló de distracción en Instagram, un 69% habló de escuchar música, conciertos, el tema concierto evidentemente más hacia zonas mayores, el de mantenerse en búsqueda de distintas informaciones en internet. 57% dieron afirmación sobre streaming, películas, series. 46% habló de búsqueda de información en Twitter. 39% realizó de compras online, y esto es uno de los elementos más interesantes dentro de todo lo que lo vamos a comentar repetidamente en
en estudio y un 18% juegos en línea. Y de intercambio que realmente se ha convertido en una necesidad en medio de esta cuarentena. Y en términos de emociones, y yo creo que esto es de los elementos más interesantes que estamos viendo en el estudio, la emoción que se mantiene a todo lo largo de nuestras personas, nuestros individuos y a todo lo largo de lo que puede ser las edades es la ansiedad. Un 68% afirmó sentirse ansioso. Ansiedad, si bien tratan de lidiar con ella y hay un esfuerzo muy importante por transformar las emociones negativas en emociones positivas, el tema de la incertidumbre, el tema de no tener claridad de tiempos de fin, el tema de restricción espacial, pues está trayendo ansiedad dentro de los hogares de nuestros venezolanos. Un 43%, que es bastante alto, afirman aburrimiento, 42% encierro, y luego tenemos emociones quizás en menor proporción positiva, porque no dejan de ser llamativas. En un 38% se encuentran tranquilos y 32% esperanzados. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el individuo parece estar pasando por distintos momentos de emocionalidad. Si bien las emociones dominantes tienden a ser emociones más hacia las dificultades y hacia los retos y hacia, digamos, la carencia de certeza de lo que pueda suceder, también vemos que, y esto es muy venezolano, vemos su deseo genuino de buscar elementos de reto, de inspiración, de buscar la esperanza, de buscar la calma. Entonces, sería interesante estudiar cómo son los ciclos de las emociones dentro de nuestra muestra para ver de qué manera podemos uno como empresario y marca sea individualmente, en este caso vamos a hacer que es más en compañía de los hogares. Este es uno de los elementos que para nosotros es de mayor valor y es entender cómo ayudar al manejo de las emociones y cómo acompañar al manejo de las emociones dentro de la muestra. Y uno de los elementos que vamos a ver en el estudio, o que estamos viendo en el estudio, es que esa ansiedad en Venezuela es aún mayor. Y es aún mayor porque en Venezuela no solo estamos viviendo la crisis relacionada con el COVID, sino que además tenemos muchísimas inquietudes y muchísimas preocupaciones con respecto a nuestro sistema, a nuestra infraestructura, y ni hablar con respecto a nuestra situación de transporte y abastecimiento. Entonces aquí se ven en estos números como un 68% afirma que Venezuela no cuenta con recursos para atender a una pandemia, y la ansiedad y el temor que esto impregna sobre las personas. Un 57% hablan de que están muy inquietos por el desabastecimiento, y recuerden que esto es a finales de marzo. Un 47% nos afirma estar pendiente de la salud y de la salud de su familia, y un 22% inclusive ya menciona preocupación con respecto a su seguridad laboral. Entonces es particularmente difícil, pero en Venezuela estamos viviendo dos crisis, dos virus, dos incertidumbres, dos dolencias. La relacionada directamente con la salud y con la situación del COVID y lo que eso ha demandado de nosotros como individuos y como familias, y paralelamente las inquietudes que tenemos con respecto a lo que nuestro país pueda o no pueda ayudarnos en términos de infraestructura y soportar. El otro elemento que también genera muchísima ansiedad está relacionado con la conectividad. Y obviamente, si vimos que las plataformas digitales son las ventas para el mundo exterior en términos de conexión y en términos de interacción, pues hay muchísimo temor por parte de las personas en no tener buena señal.
El 83% de la muestra habló de tener un internet lento e interrumpido, disculpen, y solo un 15% habló de tener una buena velocidad. Les recuerdo que nuestra muestra no tiene una representación similar a la población de la clase y aquí entonces pueden haber varianzas. Sin embargo, ya el hecho de que nuestra muestra hable de que un 83% sí tiene internet, pero que es lento y es interrumpido, que la ansiedad de vida es otro de los elementos que tenemos que ver cómo ayudamos, colaboramos y logramos entrar como marcas y como empresarios a solventar. Y con esto me refiero principalmente a entender que si no está la conectividad al 100% en nuestros hogares, qué tipo de sugerencias, recomendaciones o inclusive consejos podemos darle como marcas y como empresas para conexión. Hablar, no lo medimos, pero no, ni hablar de elementos de servicios públicos y con ese tema. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la sección de lo que nos une. No sé, Luis Vicente, si quieres que yo continúe con lo que nos... aquí hacemos un pequeño stop y hablamos de lo que nos une. ¿Les parece? Hacemos unas preguntas y respuestas. Sí, Mariana, me parece primero muy interesante lo que nos has compartido porque de alguna manera nos centraste en no solamente el estudio, sino adicionalmente dónde están algunas cosas que podemos identificar, ¿no? Porcentaje de gente que está usando línea ya más del 90%, cómo la usamos, internet, Twitter, web, juegos, distintas cosas, sobre todo el tema de compras. Pero sí quisiera aprovechar para hacer algunas preguntas. Quiero invitar a todos los participantes. En la barra van a conseguir una sección de preguntas y respuestas. Si lo tienen en inglés es question and answers. Y fíjate, Mariana, una de las primeras preguntas que está surgiendo, que ya lo han hecho dos personas, ¿por qué no se incluyeron categorías A y B en la muestra? Esta es una muestra que, al ser una encuesta online, nosotros lo que hicimos fue darle, digamos, darle curso a la encuesta a través de las distintas, digamos, conexiones que teníamos de población y es una encuesta post resultado, no es una encuesta de búsqueda de llenado poblacional. Entonces, no es que estábamos buscando tener muestras específicas de cada una de las niveles socioeconómicos, sino que simplemente es a través de las preguntas que hicimos pudimos identificar de qué clases socioeconómicas son. Sin embargo, me atrevería a decir, y lo puedo ratificar después con nuestros expertos metodológicos, que siendo la clase AB en este momento, si es que podemos darle un porcentaje, es un porcentaje, no es más del 1%. Entonces, realmente ya con la buena representación que tenemos de C y D, en ese sentido me siento bastante confiada. Okay. Una pregunta que me parece bien interesante, de esos primeros hallazgos que estás presentando, ¿qué fue lo que más les llamó la atención que no estaban esperando? Buena pregunta. Mira, yo te diría que particularmente para nosotros fue muy, muy interesante ver el grado de dos elementos. Uno, la relevancia del mundo online y la relevancia de cómo se incorporó rápidamente el mundo on a la vida y al quehacer, indistintamente de la edad e indistintamente de la clase socioeconómica. Entonces, cómo realmente las plataformas digitales están entrando aceleradamente a nuestras vidas, y de hecho esto que estamos viviendo ahorita es una perfecta muestra de ello. Es uno de los elementos que creo que nos llamó más la atención. No porque no esperáramos que apareciera, sino que no esperábamos que apareciera en la magnitud que apareció. Y el segundo elemento que te diría es que el hecho de que las emociones fuesen tan homogéneas
a lo largo de toda la muestra también nos llamó mucho la atención. De hecho, aprovecho para comentarles que tenemos estudios de nuestro network de DDB, al cual pertenecemos, y los estudios que recibimos de ellos afirman que también la incertidumbre y la ansiedad es la emoción que se está viviendo a lo largo de Latinoamérica. Entonces, esto tiene mucho que ver con elementos que estamos viviendo en el mundo y que en este momento somos todos uno en ese sentido. Sí, precisamente sobre ese tema, la señora Zuleima comenta que le llama la atención que fue más ansiedad que depresión y angustia, por ejemplo. Y antier con un grupo de personas estábamos hablando de cómo entrarle al estrés, cómo entender el estrés, bien como algo negativo o algo positivo, donde si lo dominamos podemos, de hecho, cambiar vamos a llamarlo nuestra actitud hacia el estrés, ¿no? Una pregunta de Reina Roa, que si vieron algo de... Un comentario. Sí. Un comentario con respecto, la tristeza salió como emoción, salió en menor proporción, es nuestro entendimiento que el venezolano, digamos, se permite rápidamente el efecto rebote, que es mucho de lo que estábamos hablando tú y yo con el otro grupo. O sea, el venezolano tiene una característica muy particular, que es que si bien acepta sus momentos de quiebre, busca el levantamiento, busca el rebote y busca el conseguir cómo levantar ese espíritu. Entonces, la ansiedad está más presente porque no termina de solventar sus incertidumbres, pero no se deja tumbar. Eso es muy de nosotros. Muy interesante, ¿no? Sí. Reina Roa nos pregunta que si vieron algo como participación religiosa o tiempo destinado a la educación en ese manejo online. Sale más adelante tiempo destinado al estudio, no salió nada relacionado con formación religiosa. Ok. Y una última pregunta entonces para continuar con la charla. Sobre todo, tienes aquí una pregunta bien interesante. ¿Cómo acompañas y haces publicidad al venezolano si el 83% tiene acceso limitado a Internet o conexión lenta a Internet? Ya lo vamos a ver. Okay. Igual no lo vamos a ver en detalle, porque bueno, eso ya es muy particular dependiendo de qué audiencia es y qué audiencia, o sea, qué target es, cuál es la marca, cuál es el sector económico, pero si bien las plataformas digitales es uno de los elementos sorprendentes, me tengo que adelantar y decirles que todo lo que es digamos, medios off está también creciendo. O sea, la presencia el encendido en Venezuela se ha duplicado prácticamente de televisión. Todos estamos viendo mucho más televisión y estamos escuchando mucho más radio porque estamos mucho más presentes en nuestros hogares y estamos consumiendo mucho más medios. Entonces, la verdad es que lo interesante es cómo ahorita justamente la unión o el crossover entre medios on y off pueden permitir que el anunciante le saque más provecho a esta situación. Porque como personas que estamos buscando ocupaciones y estamos buscando qué hacer con nuestro tiempo, pues obviamente los medios están recibiendo más audiencia. Un comentario de Héctor Rodríguez dice que le llama la atención que la gente hable de aburrimiento cuando hay tanto disponible en línea, ¿no? El aburrimiento es mucho de ciertas edades. Nos imaginamos. Tienen niños. Sí. Así es. Bueno, seguimos, bueno, si Diana. seguir. Seguimos e invitamos a todos a que sigan mandando sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas y en el próximo break seguimos con las preguntas. Luis Vicente, me voy a permitir preguntar algo. Nosotros tenemos a alguien de ARS que nos está ayudando en acompañamiento aquí. ¿Ella puede ir respondiendo preguntas dentro de estas preguntas que nos hacen o no? Sí, claro. Coordíname, porque estoy viendo que hay preguntas que no estamos respondiendo y me gustaría eventualmente poder responderlas. Con respecto a la presentación, nosotros se la vamos a entregar a Ben&Cham y a aquellas personas que estuvieron, digamos,
inscritos y mandaron todas sus coordenadas debidamente, pues Belancham es quien es dueño, digamos, de esta base de datos y podrá hacerles llegar esta información. ¿Sí? Excelente. Sobre el tema de las respuestas, lo que sí me gustaría que si hay alguna pregunta que tu equipo ve que es importante para toda la audiencia, que nos las coloque y esas las hacemos entonces en el próximo break. ¿Ok? Perfecto. 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 Okay. Siento que no lo voy a creer, pero seguindo. Dame un segundo. ¿Serio? Sí, cuando uno hace otra cosa, inclusive dentro del propio Zoom, la presentación se guinda, hay que salir y volver a entrar. Ok, dame un segundo entonces. Uy, qué vergüenza. Si me voy, vuelvo. Yo creo que es interesante que podamos, mientras Mariana regresa, porque quizás tuvo algún problema de conexión, leer algunos de los comentarios que han puesto ustedes aquí, ¿no? Yariana Pérez indica, le llama mucha atención el porcentaje que se preocupa por la seguridad laboral. Le parece poco un 22% en este momento. Otras personas, anónima, indica que le llama la atención también la proporción de hogares con niños y sin niños, indica que es más alta la proporción de hogares sin niños. Yo creo que son temas que de alguna manera nos tienen que hacer reflexionar. Maite Araujo nos indica, los que estamos trabajando vía remoto, nuestro trabajo se ha incrementado, dedicamos más horas a la actividad laboral. Maite, creo que compartimos mucho contigo esa apreciación. De alguna manera pareciera que estamos trabajando muchas más horas y pasan los días y todavía tenemos más trabajo acumulado. Bueno, esa es una sensación que creo que tiene mucha gente, ¿no? Hay un comentario interesante aquí de que el aburrimiento tiene que ver con la autoestima, pero si bien Mariana nos respondía que estaba relacionada quizás con la edad, los niños o los jóvenes que van a tender a aburrirse quizás un poco más, ¿no? Ok, Mariana ya se está conectando de nuevo. Ok. Disculpen mil veces. No, yo estaba aprovechando para leer algunos de los comentarios interesantes que había dicho la gente, así que bueno. Gracias. Es un buen conductor. Ok, déjeme volver a poner mi keynote. De verdad, discúlpeme, estoy leyendo que tuve unos problemas con audio. Sí, algunas personas comentaban eso, pero no la mayoría. Entonces, yo creo que podemos seguir sin problema. Ok. Okay.
Muy bien. Entonces comparto pantalla un momentico. De verdad, discúlpenme porque yo sé que el tiempo de todos es muy valioso, a pesar de que estamos todos buscando ocupaciones. Muy bien, ¿ya se ve? Sí, perfecto. Ok, continúo entonces. Ahora, como les veníamos conversando, vamos a hablar un poco de lo que nos separa, ¿sí? Dentro de la muestra total hay 4 elementos que marcan diferencias en las conductas, comportamientos y patrones, que tiene que ver con las ocupaciones, la edad, aquellos hogares que tienen o no tienen niños y qué tipo de contenido es el preferido. Entonces, el primer punto tiene que ver con que hay unas actividades que se realizan solo y hay actividades que se realizan en conjunto. Como verán, y como hablamos anteriormente, si la cuarentena se está llevando a cabo principalmente en compañía, pues evidentemente hay mucha actividad que se realiza en conjunto. Hay muchísimas conversaciones, un 67% habla de estar conversando, distrayéndose, viendo contenido, muchos hablan de realización de comidas juntos, la comida es una parte esencial del tipo de elementos que se hacen juntos, inclusive van a ver que cocina aparece como un elemento que se realiza en conjunto, y un 33% nos habla de que hay cosas que sí hace solo. El tipo de, por ejemplo, las personas que trabajamos realizamos realizamos esa actividad solos, o por lo menos lo intentamos. Luego hay un grupo que hace labores del hogar que también lo destina a realizarlo solos o individualmente. Las personas que leen o se informan también realizan solos. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos que está sucediendo es que dentro de los hogares las personas están encontrando dinámicas, horarios, hábitos, disciplinas de cómo se deben comportar, de cómo van uniendo los roles de individualidad y los roles de conjunto, y así como que cada quien va llenando su espacio y su tiempo. De hecho, con los niños hay mucho de estudio, hay padres que intervienen en el estudio con los niños, hay padres que simplemente dejan a los niños en estudio solo. Entonces, aquí es donde empezamos a ver diferencias, sobre todo en temas de las ocupaciones. Este cuadro, que es uno de los cuadros que más nos gustan, quizás me voy a detener en exceso en él, es uno de los cuadros que nos arroja más información de cara a cuál es el comportamiento según las edades, y vamos a ver que entonces las edades nos van a hacer diferencias tanto en emociones como en el tipo de actividades, ¿sí? Entonces, aquí cuando me preguntaban anteriormente sobre el aburrimiento, o cuando me preguntaban sobre cómo se consumen o no se consumen ciertas plataformas, aquí lo vamos a ver en detalle. Y me voy a permitir llevarlos poco a poco. Les comenté que a la ansiedad es la emoción común a lo largo de la muestra, a lo largo de todas las personas, pero cuando empezamos a ver edad específica, en los 15 y 24, por ejemplo, observamos que hablan de que están aburridos. El encierro los está aburriendo. El no tener que hacer y ver a sus amigos los aburre. En las edades de 25 a 34 hay un tema como un poco de desesperación del qué va a pasar. Esa desesperación tiene que ver también con que ya son edades en donde están buscando planteamientos de ciclo de vida, de tomas de decisiones importantes, sea porque sus trabajos empiezan a tener, digamos, ya una formación más estable, sea porque están tomando decisiones de vida con su pareja. O sea, ese ciclo de vida tiene mucho que ver con yo necesito saber qué va a pasar con mi vida, un tema de impaciencia, pero más hacia el deseo de que sucedan cosas. Las edades que se encuentran de 35 a 44 se sienten un poco aturdidas, un poco agobiadas, en medio de todas las circunstancias que están viviendo, y quizás con la cantidad de roles, responsabilidades que tienen. Fíjense que cuando vemos la actividad, hay desde trabajar, labores de casa, hay ejercicio. Este es un momento de vida complejo para quien dirige hogares de los 35 a los 44. Cuando pasamos a 45, 54, observamos que el tema preocupación empieza a entrar más directamente, y la preocupación entonces es más sobre un mediano plazo, sobre la salud, sobre situaciones laborales, sobre qué va a suceder
en nuestro país. Entonces son preocupaciones un poco más densas, menos inmediatistas, menos directas. Perdón. Y de las cosas que más nos gusta, como nos agradó como resultado, es ver la sabiduría de los 55, 64 más, que ya empiezan a denotar emociones relacionadas con ver los valores, con estar en tranquilidad, con estar en armonía, con estar en calma. Entonces, interesante este cuadro de cara a cómo uno ve mucho también en el tipo de emoción, un poco el ciclo de vida del individuo. Luego, cuando entramos en las actividades, empezamos a ver que si bien hay elementos similares en algunos que otros, es muy evidente que la edad marca muchísimo el tipo de actividad que hace, ¿no? Entonces, la actividad del individuo más joven está en distraerse, en ver películas, en ver series, en ocupar su tiempo en distracción. Hay muchísimos de respuestas de estudio que imaginamos que es algo que está presente muy en su vida diaria. Luego, de edades 25 y 34 empezamos a ver que entran elementos de ejercicio, elementos de trabajo, labores de casa, cosa que se repite como actividades principales de 35 y 44. Creemos que las proporciones entre una edad y otra son distintas. Luego, cuando ya pasamos a 45, 54, observamos que hay un tema ya más búsqueda de información, de aprendizaje, de crecimiento, para luego ver que las actividades de 55 en adelante se refieren a mantenerse informado, a lectura, a distracción. Allí, al pasar todo este tipo de actividades a tipo de contenido, empezamos también a ver qué es lo que cada edad está buscando principalmente y podemos ver inclusive en qué tipo de medios lo está consumiendo. Yo les comenté que la edad de 15 a 24 se siente muy aburrido, entonces su primer contenido es entretenimiento y es humor. O sea, él quiere divertirse, quiere sonreír, quiere reírse. Yo cuando vi este tipo de hallazgo me preguntaba si era que nuestros niños estaban un poco desconectados de lo que estaba sucediendo, y por dentro pensaba, bueno, esto tiene mucho que ver con la edad de la que estamos hablando. Es una edad en donde hay mucho del yo soy, a mí no me va a pasar esto, del yo soy invencible. Entonces, es por esto que yo asumo estas características dentro de esta edad. Hay mucho de streaming, hay mucho de Instagram, y ya desde aquí empezamos a ver cómo televisión está apareciendo importantemente en estas edades. De hecho, pueden ver que televisión está en todas las edades presentes, con contenidos distintos. 25-34 hay igualmente entretenimiento. El entretenimiento ya es un poco más tipo de series, tipo de películas, streaming, y cuando empezamos a subir en edades empezamos a ver que el tema informativo, y por eso aparece Twitter, por eso aparece radio en términos de opinión, empieza a estar más presente. En las edades de 45 a 54, ¿por qué aparece tan específicamente WhatsApp? Tiene que ver porque ahí se está buscando información. Los grupos de WhatsApp se han convertido en una fórmula de información, de entretenimiento, noticia, opinión. Realmente es una red que ha servido para estas edades muchísimo para mantenerse al día de qué sucede, puesto que nosotros asumimos que ya que tus espacios regulares de labor y de trabajo no los estás teniendo, estás llevando ese intercambio que hacías regularmente en tus espacios de trabajo, con tus espacios de intercambio regular social, los estás llevando, de adulto me refiero, los estás llevando a tus grupos de WhatsApp. Luego, cuando llegamos a 55, 65 y mayores, observamos que pues elementos ya de documentales, informativos. Aquí hablaban, por ejemplo, de conciertos, hablaban de temas culturales, y hablaban también de cómo se mantienen informados, y aquí aparece Facebook mencionado. Se me olvidó mencionar algo que es muy importante, que en las clases aparece, que en las edades 35, 45, 54, este segmento más mayor, joven contemporáneo, adulto contemporáneo, hablaban de aprendizaje, hablaban de webinars, hablaban de esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Cuadro que nos sirve importantemente a estudiar y entender cómo sacarle más provecho, y que reafirma la pregunta que me hicieron al inicio de nuestra intervención, relacionado con cómo
cómo podemos llegarle o no llegarle a las distintas audiencias. El otro tema que nos separa es que aquellos que tienen hogares con niños y aquellos que no tienen hogares con niños. En la muestra estudiada obtuvimos que el 27% de los hogares no tienen, tienen niños, y ahí la dinámica es muy distinta a la dinámica en donde están los hogares sin niños. Entonces hay un tiempo muy fuerte dedicado a estudio y tareas, a entender qué tipo de juegos puedes hacer con tus niños. La cocina con y para los niños cobra una relevancia increíble, y aquí vuelvo a hacer mi comentario mercadeo comunicación, hay que ver claramente cómo las marcas pueden aportar. Hay una parte de que cómo podemos aportar como convivencia global, hay una parte de cómo podemos aportar a los padres y a las madres que están llevando a cabo esta dinámica tan compleja, que no son educadores y que les está tocando ser coeducadores en medio de esta situación, y que al mismo tiempo tienen unos niños un poco, digamos, impacientes con la situación que están viviendo, y que hay que mantener activos y hay que mantener en armonía dentro de lo que las distintas situaciones merezcan. Estos hogares con niños, además, seguramente los padres tienen que hacer esa ocupación que hablábamos de que tienen labores del hogar y que tienen además trabajo que cumplir. Entonces, esta dinámica de hogares con niños, que definitivamente es un juego muy distinto, hay que entenderla bien para ver cómo somos colaboradores, cómo somos con esta dinámica y cómo servimos o distrayendo a los niños o colaborando de cara a consejos, recomendaciones, indistintamente del tipo de producto o servicio que seamos. Ok. Una de las cosas muy interesantes es que estamos viendo que los hogares con niños compran y consumen distinto. Hay incrementos significativos de puntos porcentuales en lo que cereales, chocolates, galletas, harinas de maíz, salchichas, proteínas y snacks. Yo realmente esta lámina la estuve viendo y me permite Alexander Cabrera la referencia junto con la data que presentó Nielsen, y hay muchísima consistencia en que esto es así. Hay categorías que están creciendo en términos de compra y consumo. Para mí la explicación es muy evidente, y aquellos que tengan niños pues lo pueden entender más. Si parte de la ocupación y parte de la rutina incluye la realización de comidas, así como el mantenerlos ocupados con elementos digamos, de reconocimiento o de confort, pues la comida pasa a tener un punto importante, y estos son elementos muy esenciales para lo que pueden ser hogares con niños. Entonces, a anotar que esto es parte de lo que debemos interactuar y ocuparnos de cara a las marcas. Seguramente, cuando empezamos a ver si los hogares con niños nos diferencian, ¿qué pasa en los hogares con adultos? Los hogares con adultos están muy enfocados en información. O sea, en Venezuela, por ejemplo, están principalmente buscando redes sociales. Aquí ya tenemos un hábito de que la información la obtenemos a través de redes sociales. Interesante ver que si bien, y esto obviamente habría que hacerlo a nivel nacional, salió muy fuerte por Instagram y por WhatsApp, siendo Twitter el rey de la información en Venezuela. Son números muy elevados para todas las plataformas, pero se ve que son unas redes que están creciendo en información. Importante que información no solo se refiere a noticias, ¿sí? Aquí puede haber información para prácticas diversas y ocupaciones diversas dentro de lo que es el día a día del individuo. Interesante que veamos que en otros países sí la multiplataforma es más que evidente. O sea, la combinación de televisión, de media online y de redes sociales y como Instagram para la búsqueda de información se mantiene en otros países, y esto es algo que también estamos viendo en otros de los estudios, mientras que en Venezuela nos seguimos enfocando nada más en redes para la búsqueda de información y también de noticias. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que nos separa entre las ocupaciones, las edades, hogares con niños y sin niños y los contenidos preferidos. No sé si quieren que hagamos unas pequeñas preguntas, algunas preguntas al respecto.
Sí, Mariana, creo que puede ser interesante porque tenemos bastantes preguntas. La ¿Ok? primera sería, dentro de esto que nos separa, lo vimos por educación, por ocupación, por edad, hogares con niños o sin niños y por el contenido. Para las marcas que están activas hoy, que le venden a un público, vamos a decirlo, y es una inferencia mía, mayoritariamente adulto en este momento, porque es el que va a comprar a través de las redes. ¿Cómo debe ser ese contenido que le vamos a mostrar a ese público que está interesado? Mira, una de las cosas que estamos trabajando dentro de nuestra organización, y yo ayer compartí en el webinar de Benancham, compartí una metodología por medio de la cual lo hacemos, es identificar, primero que todo, cuál es nuestra audiencia y cómo está segmentada el día de hoy y cuál es su comportamiento. Obviamente con este vamos a poder hacer tablas y cuadros específicos. En la segmentación empiezas a determinar qué necesidad o qué expectativa tiene tu grupo, digamos, al cual le vas a hablar directamente, y allí entonces debes asegurarte que tu marca tiene algún tipo de conexión, primero que todo emocional y acompañada de la funcional. Por ejemplo, marcas relacionadas con consumo masivo en este momento y que están relacionadas con hogares con niños, deben buscar actividades para los niños en términos de distracción que pueden incluir elementos de cocina y para los padres algún tipo de tips o algún tipo de recomendaciones de cómo llevar a cabo su día a día. Esos son ejemplos. Obviamente habría que ver el tono de la marca, su posicionamiento, su tipo de interacción, cómo lo hace, cómo no lo hace, pero lo que sí estamos viendo es que los hogares con niños están ávidos de información, de ideas y de propuestas. En la medida en que las marcas sepan colaborar, ayudar y acompañar en términos mientras distraigan y entretengan a los niños, creo que pueden hacer estupenda. Sí. Interesante porque eso va atado de alguna manera, aquí un comentario de Herbert Jordan, que si separan a las personas que compran en línea dentro de las que interactúan con Instagram, ¿han visto algún aumento en el tema del delivery que se está haciendo actualmente en las preguntas que hicieron? Excelente que en la siguiente segmento que vamos a hablar de patrones, vamos a hablar de esos dos temas. Ok, excelente. Fíjate, un comentario aquí que, que creo que nos puede llamar la atención. Estamos hablando de ventas online. ¿Qué está sucediendo con las plataformas de pago para esas ventas online? No sé si lo ves también en la siguiente parte. No, no lo medimos lamentablemente, y es uno de los elementos que queremos medir. Nosotros vamos a repetir este estudio, aún estamos definiendo el timing porque tiene mucho que ver con el ciclo de la crisis que estamos viviendo para que veamos algún tipo de en los patrones, pero no lo medimos. Lamentablemente no vimos la forma, no puedo hacer comentarios dentro de este estudio. Sí. Aquí un Okay. comentario. Sí, y creo que es útil porque cada semana que va transcurriendo dentro de esta cuarentena, nuestras emociones, nuestros sentimientos han ido cambiando. Y quizás cuando tengas ese elemento de comparación entre una semana y otra, pueden haber cosas bien interesantes, ¿no? Una pregunta que hacen desde el punto de vista del teletrabajo. Como hablábamos al inicio, estamos trabajando más. Hay personas que dicen que esto ha afectado en alguna parte el tema de las relaciones de la familia. Aquí un comentario de Carla que dice que esto inclusive ha permeado a los niños debido ahora a que los padres son profesores y maestros también que tienen que ocuparse, y dicho por personas que tienen hijos en edad escolar, ocuparse prácticamente toda la mañana para llevarle adelante todas las actividades que está mandando el colegio. El tema de teletrabajo, que de alguna manera hay gente que está diciendo que ya está llegando para quedarse, que es un cambio que quizás nos agarró por sorpresa a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo ven ustedes en términos de qué va a suceder de aquí en adelante?
Mira, si bien el estudio, con el estudio lo que estamos haciendo es ver qué cambios de patrones están sucediendo. El estudio nos da una fotografía de lo que estaba sucediendo para el momento del campo y nos permite identificar qué tipo de tendencias pueden ser continuas o qué tipo de comportamientos también podemos darle de insumo a nuestros clientes y a nuestras marcas. Habiendo dicho eso, yo te diría que nosotros estamos viendo, y no me quiero adelantar tampoco dentro de las reflexiones finales, estamos viendo ciertos comportamientos y ciertas conductas que muy probablemente se mantengan en el tiempo y que debemos ir pensando como empresarios y como marca en cómo adoptarlas para poder tener esa conexión y obviamente la compra y uso de nuestros productos y servicios. Ahora, pero sí en respuesta específica a lo que me preguntas, una de las cosas que hemos ido leyendo y que hemos ido aprendiendo es que el COVID-19 forzó a que una cantidad de elementos tecnológicos se aceleraran en el tiempo. Es decir, todos los procesos tecnológicos y avances tienen un cierto ritmo, cada vez los ritmos son más veloces, pero la incorporación que hacemos en los distintos países o en las distintas dinámicas de los hogares son incorporaciones que tienen un cierto timing. El COVID, digamos que irrumpió con esta secuencia regular y trajo de manera muy inmediata y muy velozmente a nuestro día a día, forzado hasta cierto punto, cosas que probablemente se hubieran tomado unos meses más o más en que los procesos se adoptan y son parte de nuestra evolución regular. Yo sí creo que hay elementos relacionados con el uso de herramientas online para estudio, para trabajo, que están para quedarse. Probablemente terminemos en un punto mixto en Venezuela, principalmente por nuestras limitaciones de infraestructura, pero sí hemos visto que esto trae una serie de beneficios y posibilidades. De hecho, este mismo seminario que estamos haciendo aquí, lo podríamos mantener en el tiempo. Entonces, este tipo de cosas habla de aprendizaje muy violentos que hemos tenido que vivir, pero que estamos y que los queremos adoptar con permanencia. Eso con respecto a la pregunta de teletrabajo. Y con respecto a la del estudio, si bien aquí lo que medimos fue qué tipo de ocupaciones y actividades estaban haciendo, yo entiendo que si uno une en el cuadro que les mostré el segmento de agobio de las edades 35, 45 con los elementos de aburrimiento del niño y estudio, a unir, que de eso se trata, ¿no? Trabajar la data y empezar a sacar conclusiones de que puedes entender de lo que la data te dice, pues hemos sentido que los padres están muy agobiados porque tienen una cantidad de roles regulares unidos a unos roles que no eran propios de su día a día. Entonces allí hay un tema muy complejo de solventar que al principio parecía que era muy novedoso y muy fresco y que ahora los padres sienten hasta cierto punto un poco aturdidos de dejar ambas partes. No están por el tema de educación. Yo colaboro con el colegio de mis hijas, las cosas que yo les decía, charlas, podemos ser educadores en casa. Entonces aquí nacen oportunidades, porque en crisis nacen, es muy cierto. Entonces, o podemos ser las marcas las que digamos cómo puedes ser un mejor educador en casa, cómo trabajar acuerdos de horarios con tus hijos, cómo coordinar distribución de responsabilidades entre los padres. O sea, ahí es donde uno tiene que ver cómo yo como marca puedo ser de valor y de significado adicional para con mi audiencia. Sí, no, No sé si, excelente. no sé si respondí las preguntas que esperabas. Sí, 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 bueno, por mí sí, salen muchos comentarios de personas hablando de que cuando se acabe esta cuarentena seguirán los niños en la casa, no van a volver al colegio, de, bueno, una serie de temas bien interesantes que los pueden ver por el chat. Te tengo dos preguntas y creo que puntuales. Creo que esta primera pregunta sería más para Alexander Cabrera que para ti, pero de todas maneras te la hago. Cuando dice que ha aumentado la radio, es extraño porque en estudios anteriores se decía que las radios se prendían en el carro. Entonces, hoy casi no hay aparatos de radio en nuestros hogares. La pregunta específica es si ustedes han visto que hayan transmisiones, que la gente oiga radio por Instagram o por internet o por DirecTV, por ejemplo.
Perdón, he debido ser más específica, me refería al crecimiento en streaming de la radio. Ok. Sí, que es lo más, que es como lo que hacemos todos, pues en realidad estamos buscando información y lo hacemos todos, sí. Como lo Y, estamos consumiendo. sí, y una pregunta aquí de Raúl Maestres. Mariana, ¿cómo piensas que ARS, con el peso específico que tiene en la comunidad, puede contribuir con los consumidores a sobrellevar esta situación tan compleja que vivimos? ¿Hay algún proceso de educación, de divulgación de información que pueden tener las empresas y las marcas? Mira, primero gracias Raúl, que siempre está pendiente de nosotros y siempre hace preguntas increíbles. Mira, yo muy humildemente voy a decir que dentro del rol de ARS, una de las cosas que estamos haciendo es formulando productos y servicios novedosos dentro de esta vivencia. Uno de ellos se llama hasta el momento y es un resumen de noticias diarias que estamos enviando a todo aquel que esté interesado. Otro es este estudio de investigación, que además es para todos, va a estar abierto a quien lo quiera tener, que es una manera de además uno generar contenido útil y de valor. La tercera tiene que ver con que estamos dando algunos seminarios, uno de ellos maravilloso, lo hicimos el día de ayer con Benancham y la idea es continuar con esto. Y bueno, y nuestra labor de siempre de responsabilidad social con nuestro querido Dividendo, ortopédico y con todas las organizaciones con quienes tratamos de trabajar colaborando. Bueno, y en medio de eso, pues trabajar y mantener activo a la industria de la comunicación, bueno, que es lo que nos nutre y nos da vida. Así es, así es. Sí, entonces, Mariana, seguimos con tu presentación. Ok, entonces el segmento, ya vimos entonces qué es lo que nos une, ya vimos un poco lo que nos separa. Vamos a pasar entonces a hábitos de compra y servicios preferidos durante esta cuarentena. Lo que les voy a presentar probablemente todos lo estemos viviendo, pero no deja de ser relevante tenerlo en blanco y negro, como digo yo. La compra que estamos realizando los venezolanos está realizándose pensando en cuarentena. O sea, nosotros estamos totalmente enfocados en que estamos viviendo está con que es crítico que yo obtenga en los horarios que me permita, digamos, en la fórmula del sistema de tránsito que lo permita, y la persona identificada, el enviado especial para la compra me permita durante cuarentena. Entonces, no que el estudio se realizó previo a la situación crítica de gasolina, los venezolanos desde ese momento no quieren transitar más de lo necesario, ya es un tema de que probablemente no podemos. Entonces, el tema del tránsito cobra aún más relevancia de cara a lo que vamos a hablar del delivery o inclusive del e-commerce. Pero comodidad, cercanía y disponibilidad son críticos para la compra y estábamos viendo que los puntos de venta tradicionales se estaban visitando por lo menos una vez a la semana y evidentemente, ustedes lo saben como hogares que lo están viviendo, va un individuo y muy probablemente no va acompañado de ningún miembro familiar. Ahora, cuando les digo que la compra está pensada en cuarentena, también tiene mucho que ver con que seguimos pensando en ir a espacios físicos en donde conseguir la mayoría o sea, quiero conseguir algo rápido, quiero lograr que la totalidad de estar fuera más bastos. Y este elemento nos llamó mucho que los bodegones mencionados, los más asumimos que esto tiene que ver con que el aburrimiento pues tiene más distracción en el bodegón, ¿sí? O sea, si bien los adultos probablemente vamos con un propósito, una lista, una claridad de lo que tenemos que comprar para nuestra cuarentena, quizás en los grupos más jóvenes están pensando en distraerse o en mantenerse un poco más, con una experiencia un poco más abierta. Yo imagino que esto ya a la fecha debe haber cambiado porque con el pasar de las semanas pues los elementos han cambiado en nuestras vidas. Uber se ha convertido en el servicio definitivamente más valorado ahorita en el venezolano. El 70% para esta fecha, que es 1 de abril, afirmaba que es el servicio más útil que está teniendo. Casi un 40% hablaba de servicios de compra online y ya un 26% hablaba de que los apps son críticos para comprar, monitorear o gestionar compras.
Yo estoy segura de que esto ha ido, y comentaba con algunos de mis clientes hace poco que es increíble como la barrera del no recibir a nadie y en Venezuela por el temor de la seguridad la rompimos. O sea, nosotros rompimos la barrera del delivery muy rápidamente y entonces empezamos a entender que es una necesidad para poder sobrevivir, para poder tener los elementos que necesitamos, las compras que necesitamos, la sobrevivencia que necesitamos. Entonces, fíjense cómo ya empezamos a hablar de cosas que pueden estar para quedarse. Hablamos de todo el tema tecnológico, cómo lo adoptamos más rápidamente y lo que queríamos. Ya estamos hablando de que hay elementos de compra, de formulación de compra que quizás empiecen a ser parte del mix de cómo realicemos y donde el mundo de pick-up y el delivery, digamos, unos mucho más del sistema que tenemos hoy en día, y me atrevería a decirles que todo el tema de las ocupaciones que estamos probando, porque estamos aprendiendo y probando otras ocupaciones, desde hasta tipologías de ejercicio, también es otro. A mí este cuadro, ya si esto era en marzo, no quiero imaginarme lo que son los números hoy en día. Alimentación e higiene se convirtió en los elementos críticos de búsqueda, y esto, para que sepan, se mantiene a todo lo largo de Latinoamérica. Todas las personas estamos buscando compra de alimentos, principalmente proteínas y vegetales, higiene del hogar, higiene personal, que se ha elevado importantemente dentro de lo que es el rendimiento del COVID, y medicinas y vitamínicos, así como antigripales. Hay un tema que ya empieza a salir en los estudios que tiene que ver con la inquietud que hay con no haber conseguido alguno de los productos que se quiere para la cuarentena, y esto, como siempre en Venezuela, ustedes saben que este es un tema que nosotros nos va acompañando todo el tiempo. Entonces, alimentación, higiene del hogar y medicinas, compra principal. Interesante entender si esto continúa en el tiempo. Alimentación, no, evidentemente, es el contigo de nuestra compra, pero higiene del hogar y medicinas están, y antigripales y higiene personal estaba creciendo. Entonces hay que ver si esto es un tema de pico, es un tema que está para quedarse. Es interesante ir evaluando eso en los próximos estudios que se realicen. Voy a terminar, Vicente, con la relación con marcas, y así terminamos toda la presentación antes de entrar como en las conclusiones y las reflexiones. Evidentemente, siendo una empresa de comunicación, nosotros, todo este estudio busca entender comportamientos, conductas, ocupaciones, contenido, qué medios se están consumiendo, etcétera, para poder servirle a nuestros clientes mejor. Entonces, nosotros nos gusta dar con responsabilidad las recomendaciones que damos, y para dar con responsabilidad las recomendaciones, pues buscamos entender qué están sintiendo, digamos, personas, qué tanto también, qué tanta cabida tienen o no tienen las marcas en esta situación. Entonces, la pregunta fue totalmente, ¿estás de acuerdo con que las marcas se comuniquen? Y observamos que un 68% dijo que sí, que está de acuerdo con que haya comunicación de marcas. Muchos de ellos hablaron de la importancia de crear conciencia, con un 70% aún presente en la importancia de que las marcas den información, de crear conciencia con respecto al COVID, pero muchos empezaron a hablar de elementos como de que comuniquen utilidad y disponibilidad. O sea, el 64% empezó a ver cómo la marca puede ser útil, cómo la marca puede proporcionar información desde que pueda ser de acompañamiento en toda esta faena que se está llevando a cabo. Un 63%, que para mí particularmente fue muy llamativo, quieren saber qué están haciendo las empresas y las marcas en apoyo a la contingencia, sea desde su punto de vista operativo o sea desde un punto de vista de responsabilidad social. Y un 58% pues ya te decía claramente, miren, yo quiero que me digas
cómo me distraigo, cómo interactúo y todo lo que venimos hablando a todo lo largo del estudio con respecto a cómo podemos ser colaborativos de acompañamiento y, por qué no, de mejora emocional para nuestras personas y nuestras audiencias. Entonces, nosotros en ARS creemos que este es un momento maravilloso para generar relaciones inquebrantables en estos momentos de coyuntura. Según la categoría en la que tú te encuentres como empresa, puedes dar utilidad, puedes crear conciencia, puedes generar entretenimiento, puedes dar recomendaciones. O sea, hay un mundo posible. Paso si quieren a las conclusiones y terminamos con una ronda de preguntas. Para nosotros es más que evidente que las emociones que el consumidor y los cambios que estamos observando en sus comportamientos de consumo representan una grandísima oportunidad para las empresas, pero también un gran reto. Porque nosotros tenemos la base de que las empresas deben adaptar su producto, su servicio a esta nueva realidad. No solo en comunicación, ¿sí? No solo en comunicación, sino en cómo a esta vivencia, sea entendiendo delivery, sea entendiendo en propuestas de baje o de centímetros cúbicos menores, cómo es la dinámica de logística. O sea, las empresas tienen que ver cómo se adaptan para poder serles los avances. Y en ese momento la comunicación tiene que ser parte de justamente esa conexión. Entonces, evaluar nuestras audiencias, debemos segmentarlas e identificar sus necesidades, sus actividades, propuestas y emocionales le pueden servir de conexión. Entonces, es un momento crítico. Yo creo que este es un momento de reto para la empresa en cuanto a cómo se reconforma, se reinventa y al mismo tiempo cómo los que estamos en mercadeo y comunicación también entendemos este contexto y nos adecuamos y formamos que sean de ayuda y de conexión única para con nuestras audiencias y nuestras marcas. La ansiedad, el aburrimiento y la preocupación posiblemente migren a emociones más intensas en el camino. Esto debe aún continuar en una curva que está creciendo. Nosotros, según entiendo por los expertos, no hemos llegado al pico en Venezuela. Eso significaría que aún la cuarentena puede estar exacerbando estas emociones. Entonces nosotros como empresa y como gente de comunicación y mercadeo debemos anticipar para eso. Y debemos anticiparnos y prepararnos para ver cómo nos comunicamos propuestas que sean de beneficio según ese contexto de sensibilidades y reconocer la sensibilidad viviendo como tal persona familiar. Como les decía, comportamientos con su abanico de posibilidades, es momento de pensar en cómo nuestros productos y servicios forman parte de su vida. Estudiemos a esas audiencias, asegurémonos de darle valor y de implementar cambios que sean ágiles y flexibles para que además garanticemos no solo nuestra oferta, que está cuesta arriba en la situación que estamos, sino la demanda de la misma. Nosotros creemos que la conexión que se establezca hoy con el consumidor va a ser perdurable en el tiempo y que es hora en este momento de comunicarnos como marcas, como empresas. No sé si quieren hacer algunas preguntas y respuestas antes de terminar con unas palabras finales. Sí, Mariana, bueno, antes que nada decirte que ha habido una grandísima cantidad de comentarios, de felicitaciones por el trabajo que están haciendo, de interés en la información que están dando y sobre todo en el interés en la información que van a seguir dando si este tipo de encuestas se hace, ¿no? Un par de preguntas que han ido haciendo a medida que tú estabas exponiendo. La primera, todo el tema que tiene que ver la conexión con la empresa, la marca, el cliente, el proveedor. ¿Cómo crees tú que se logra fidelidad en este momento?
Mira, yo lo hemos comentado en otros intercambios que hemos tenido, y qué pertinente que me hagas esta pregunta, porque la primera cosa que hay que hacer es comunicarse internamente, ¿no? Eh, la primera audiencia que hay que atender es a nuestra gente. La primera audiencia de la que hay que ocuparse y de la que hay que mantener entusiasmado y que hay que saber cuáles son sus retos y dificultades es nuestra propia audiencia, es nuestros propios, en este caso los arcianos. Entonces, partiendo de allí, va a haber mucha comprensión de la situación, ¿sí? Yo creo que nosotros, o sea, yo lo sé porque lo estamos trabajando con muchos de nuestros clientes, estamos haciendo matrices de comunicación según el tipo de audiencia y estamos segmentando el tipo de mensaje que debemos hacer. Entonces hay que partir de la emocionalidad que tiene actualmente esa audiencia para saberlos llevar de la mano y para poder serles útiles y colaboradores en este sentido. Entonces, yo creo que en este momento, yo creo que este es un momento, con alguien conversaba hace poco de trabajo, que es un momento de replanteamiento hasta a propósito de marca. Muchos de ustedes deben haber oído sobre propósito de marca y sobre el por qué estamos aquí. O sea, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, cuál es la lucha que tenemos como marca. No solo qué queremos dar como atributos funcionales y emocionales y qué aportamos, sino qué hay detrás de todo eso. Este es un momento estupendo para hacer reflexiones estratégicas sobre cuál es ese propósito de marca y agarrar el timing que estamos viviendo todos como personas mundiales para moverte junto con tu audiencia hacia ese gran propósito de marca. Fíjate, Vicente, elementos que estamos leyendo. El elemento del wellness va a ser una reconvención de lo que estamos entendiendo al día de hoy. Ya era una tendencia mundial para este año, ya estaba vista en muchos de los grandes grupos que fijan tendencias mundiales universales. Wellness va a ser un punto crítico en el entendimiento del ser humano para el futuro. Donde entran elementos como lo que hablábamos de higiene personal, de higiene del olor, pero entran elementos mucho más amplios, culturales, tienen que ver con beneficio físico, con beneficio mental, con el entendimiento del bienestar global. Entonces, eso es un punto que hay que estudiar. Y como te dije, el punto tecnológico, el punto de cómo vamos a ir, cómo nuestros sistemas de compra y de consumo van a cambiar, y hasta ahora te podría decir que el elemento de autenticidad de marca también va a ser muy, muy relevante en las comunicaciones futuras que hagamos. Sí, eso es cierto. Una pregunta que nos hace aquí José, ¿hay una referencia en cuanto al género en la ejecución de las compras? ¿Cambia o se mantiene con respecto a cómo veníamos antes de la cuarentena? No tenemos diferenciación de género, no puedo hablar sobre el estudio, es uno de los elementos que vamos a incluir, y les pediría a aquellos que tengan interés que también nos digan qué tipo de elementos sienten que debemos estudiar en las futuras entregas que hagamos. Sí, así es. Hay preguntas relacionadas, por ejemplo, con tema económico, con el tema de la gasolina, cómo va a impactar la gasolina en el consumo una vez que salgamos de aquí. No sé si quieres hacer un comentario sobre eso, o me imagino que son temas por definir en lo que viene en las próximas semanas, ¿no? Yo les diría que no voy a entrar en temas económicos, no es mi área de experticia, no es nuestra área, no es lo estudiado. Sí me atrevo a decirles que elementos como el delivery, el teléfono como el pick-up, elementos como compras online, tanto en apps como en e-commerce en general, van a seguir increciendo. Entonces, ustedes como empresarios deben preguntarse si están abordando esos temas también, sea con su sistema regular de logística o si pueden hacer líneas directas de esto. O sea, yo creo que eso es una de las reflexiones interesantes de cómo los negocios tienen que adaptarse y reinventarse de cara a lo que vamos a estar viviendo en los próximos meses y en cómo sobrellevarlo y, bueno, sobrevivir económicamente lo mejor que se pueda. Sí, fíjese, en ese sentido, Herbert nos dice que
pueden venir cambios inclusive en los espacios físicos de la oficina. Las empresas hoy entendemos que el teletrabajo es importante. Yo creo que el año pasado con las fallas de electricidad ya habían empresas que le permitían a sus empleados acercarse a la oficina más cercana, no necesariamente a la oficina donde estaban trabajando. Yo creo que todo este tema de teletrabajo, como tú decías al inicio, fue más forzado que lo que hubiésemos nosotros hecho, pero ya no tenemos miedo de recibir a alguien en la casa, en el apartamento, en el edificio, que inclusive por medidas de seguridad e higiene nos los dejan en la puerta y uno baja y lo busca. Pero, ¿qué cambios en este tema de ambiente laboral o cambio, diría yo, en los espacios físicos o ahora este formato de trabajo remoto puedes estar viendo tú en este momento? Por supuesto, falta mucho, pero en lo que pudiesen estar viendo ustedes en este momento. Yo creo que definitivamente vamos a adoptar un sistema mixto, ¿sí? Y un sistema mixto que evidentemente depende de la naturaleza del sector económico del que estemos hablando, pero un sistema mixto en donde los que son elementos de gestión administrativa y que no necesariamente tiene que ver con áreas de producción, sino con áreas administrativas de gestión, van a incorporar la posibilidad de tener contactos físicos presenciales como contactos tecnológicos, porque ya rompimos la barrera de que esto no podía llevarse a cabo, de que no era lo mismo, de que no era eficiente, o de que no. Ya rompimos un poco esa barrera, ya lo estamos viviendo, ya estamos viendo inclusive beneficios al respecto, porque aquí hay ahorros de otro tipo, en términos, por ejemplo, este es un ejemplo de ello. Si tú vas a hacer un seminario de esta magnitud y quieres tener 400 personas sentadas en un aforo, pues imagínate lo que eso significa en términos de espacio físico, etc. Pero yo creo que la naturaleza del humano y la naturaleza del venezolano no va a llevarnos a un 100% de esto. Nosotros vamos a saber combinar ambos elementos, vamos a saber entender que ahí también hay que incorporar el tema transporte, y quizás eso va a hacer que nos permita tener ese sistema mixto incorporado en nuestro trabajo, y yo me atrevería a decir que también va a haber un sistema mixto en términos de educación privada. Sí, tenemos de verdad bastantes preguntas. Una relacionada con el tema de todo el apoyo que muchas compañías y ONGs dan a la sociedad. María de la Luz nos escribe, están desarrollando campañas para buscar fondos, sobre todo cuando están informando, apoyando a la comunidad, y ella de hecho nos invita a seguir, lo pueden ver por el chat, a la red Sociedad Ben que ella sigue. Pero entonces la pregunta que te hace es, ¿cómo recomendarías tú recaudar fondos para obras sociales u organizaciones no gubernamentales en este momento? Bueno, yo no puedo dejar de recomendar el dividendo voluntario para la comunidad. Yo no sé qué tanto de ustedes lo conocen. Esta es una organización única en Venezuela por sus características en las que es un intermediador entre lo que es el empresariado privado y lo que son ONG necesitadas. Entonces, si el dividendo busca el levantamiento de fondos a través de individuos y de empresas, y eso lo evalúa, lo determina, y a través de un equipo que tiene una altísima experticia de más de 55 años, nosotros entonces otorgamos a los programas y dirigimos programas. En este momento estamos principalmente en nutrición, y todo aquel que quiera saber más información puede perfectamente entrar a nuestra página web. Sí les quiero decir que a través de ello nosotros conjugamos, o sea, toda la recaudación es más amplia, y eso permite entonces tener un alcance de mayor nivel. Nosotros somos además representantes de United Way, lo cual lo da una certificación y una credibilidad importante a lo que es nuestro trabajo, y si no es a través del dividendo, yo sí sugiero que busque alianzas dentro de las grandes organizaciones que existen en Venezuela, que hay muchísimas, hermosísimas,
porque uno solo es muy difícil. O sea, en este momento necesitamos la generosidad de las alianzas, la necesidad, lo que es los grupos de conectividad en términos de ayuda solidaria para el venezolano. Creo que eso que acabas de decir es esencial hoy. Solos no podemos, tenemos que unirnos. Nosotros en Benacham estamos apoyando a la UNICEF, por ejemplo, y estamos trabajando en una nueva alianza en conjunto con el Dividendo Voluntario de la Comunidad. KPMG hizo una alianza con el Dividendo hace apenas 2 semanas. Estamos también nosotros trabajando con Iguay. Es decir, creo que lo que tú dices, uno solo no puede, las necesidades son enormes y de alguna manera tenemos que entrar juntos en donde básicamente la realidad es que solos no vamos a poder, como tú lo decías, ¿no? Una pregunta que quizás se sale un poco de la investigación que ustedes tienen, pero ha habido mucha información, sobre todo en redes, del incremento de consumo de bebidas alcohólicas tanto en Venezuela como a nivel mundial. Y había una pregunta sobre si tenías alguna información al respecto y yo le agregaría qué pueden hacer empresas, cadenas de licores o empresas que venden licores en este momento, donde pareciera que la mayoría de los establecimientos van a estar cerrados un tiempo, ¿no? Sí, bueno, nosotros realmente no hubo una medición específica con respecto no hubo mención, perdón, específica con respecto a bebidas alcohólicas. Sí tenemos clientes de las categorías y entiendo que está sumamente complejo la logística de producción, de transporte y de venta, y de hecho se están buscando formulaciones para poder proveer a la población venezolana, pero no tengo mucho más que agregarle, Vicente, porque en el estudio como tal no salió más información. Sí, sí. Una pregunta que nos están haciendo, que de hecho han habido bastantes comentarios sobre la forma de llegarle al cliente. Sabemos que tenemos el tema digital, tenemos el tema del delivery, pero aquí, más allá de cómo mantenemos, y yo reformularía la pregunta que nos están haciendo. ¿Cómo hacemos que el cliente no nos abandone en esta época de necesidades? Yo diría que eso resume el comentario que hicieron. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes es partir de la necesidad de tu cliente, entenderla bien y entonces entender cómo tú, como marca, como propuesta de producto o servicio, puede serle relevante. ¿Sí? O sea, si tú no te quieres perder del radar del cliente, porque de repente no estás en categorías de alimentos o no estás en categorías de las que mencionamos críticas, tienes que encontrar una manera de ser relevante para él. Hay maneras directas, muy funcionales, en donde de repente requiere que te reinventes como propuesta de negocio, o que saques un spin-off, o que identifiques qué otra formulación de negocio debes hacer dentro de tu totalidad global, y o entender qué tipo de comunicación y de medio es el más idóneo para seguir siendo relevante para ese cliente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirles que el delivery no solo tienen que pensarlo como si ustedes fueran un retail. De repente es un acercamiento a ciertos delivery y decirles que tú quieres hacer llegar una propuesta de tu marca. O sea, yo, por ejemplo, ahorita creo que puede ser interesante un pensamiento de que el mercadeo directo renazca a través del delivery de propuestas. O sea, aquí hay que pensar cosas de cómo puedo ser yo relevante, no solo en la forma en que le llego, sino con el mensaje que le llego. ¿Sí? O sea, cómo mi propuesta de negocio va a ser de valor en este momento para el cliente, para mi cliente crítico. Sí, yo creo que es así la manera, ¿no? Mira, una pregunta que también nos las hicieron ayer. ¿Tendrías manera de identificar si los patrones mostrados se parecen a los del interior del país? El comentario dice, fuera de Caracas se vive otra realidad y en ciertos lugares, agregaría yo, muchos más difíciles. ¿Estos patrones en qué medida crees tú que se aplicarían? Digo, quizás en las principales ciudades o en otro tipo de ciudades más pequeñas en el país. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Y yo creo que hay un tema de cómo los servicios públicos, luz, inmediatamente el impacto que tiene sobre Internet tiene que ver con los cambios de las actividades, digamos, del uso de Internet y de la conectividad. Al no tener ese nivel de grado de conectividad, pues evidentemente las ocupaciones tienen menos injerencia de plataformas online y tienen más injerencia de actividades digamos, de las regulares fuera de elementos de contenido electrónico. Yo sí me atrevería a decirte que las emociones, que las ocupaciones, que la diversidad de actividades que se hacen indistintamente, por ejemplo, lo de hogares con hijos u hogares sin hijos, lo de las distinciones de cómo las edades hacen unas cosas hacia las edades jóvenes o a edades más grandes, también se dice, yo creo que ese macro no tiene por qué perderse. Y creo que cuando hablamos, en el cuadro que les mostré, cuando hablamos de que los individuos de cierta edad buscan distracción y humor y los otros buscan información, si bien la plataforma no va a estar con el mismo nivel de conectividad que puede estar para los que se encuentran en Caracas, lo que sí es cierto es que el detonante y la necesidad es la misma. Entonces hay que ir a la necesidad y entender cómo satisfacerla. Yo creo que en los estudios siguientes que vayamos a hacer, y gracias además por sus comentarios y por estar aquí presentes, porque además uno se nutre de esto, pues deberíamos ver bien el interior del país en más detalle, deberíamos ver distinción de género, y bueno, y ver qué resulta de las clases socioeconómicas para mantener, entonces ahí sí vamos a tener que mantener las mismas proporciones que vimos aquí para que uno pueda tener como coherencia en los estudios sucesivos. Sí, Mariana, tenemos no sabes cuántas preguntas, pero en aras del tiempo te voy a hacer tres más, que he estado viendo que son las que más se repiten. Hay un tema que tiene que ver con los presupuestos. Obviamente en estos momentos donde las empresas estamos en nuestras casas, algunas sin vender, otras cerradas, con un flujo de caja quizás, como nos decía Alberto Fiuni ayer, un poco más restringido. Elena García te comenta que es importante que las marcas tengan conciencia para no cortar los presupuestos de comunicación por los de operatividad. ¿Qué opinarías tú sobre los presupuestos de comunicación en este momento? Mira, yo no puedo dejar de ser gerente y de ser responsable con las conversaciones que tengamos con nuestros clientes. Yo antes de hablar de presupuesto hablaría de prioridades. Es correcto que la prioridad de una empresa esté en su caja, en la sobrevivencia principal de mantener su operativo y en el de probablemente lo que puede hacer es su talento, ¿no? Que de hecho lo hablamos con Alberto ayer muy largo, la importancia de mantener el talento en este momento. Yo lo que no quisiera ver es que pensamos que la comunicación puede dejarse de lado, porque yo creo todo lo contrario. Yo creo que en este momento es crítico estar comunicado. Yo creo que en este momento de vacíos que tenemos, de necesidades como seres humanos, en este momento de que hablamos de que queremos estar, aunque sea conectados a través de una plataforma como Zoom y queremos saber que tú estás viviendo lo mismo que estoy viviendo yo, hay que comunicarse. Y la comunicación desde la cultura corporativa y comunicaciones corporativas que todos hacemos a veces con nuestras empresas, hasta evidentemente la comunicación de marca. Entonces, dentro de su grupo de prioridades, yo sí diría, cuidado, no dejen de fuera el comunicarse, sea como sea que su presupuesto lo permita, pero es crítico en hacerlo. Desde cómo los líderes nos estamos comunicando internamente hasta cómo las marcas nos debemos comunicar con nuestras audiencias. Sí, te hago tres comentarios de personas que han escrito por aquí en los chats. Yolmer Romero te habla de que la reflexión sobre el propósito de marca es muy oportuno, toca reflexionar al respecto. Luz Mari escribe, definitivamente nos motiva a replantear estrategias y orientar la línea de las estrategias que vamos a implementar de aquí en adelante. Aquí estamos viendo preguntas que te hacen sobre estos nuevos espacios que se van a crear, estos nuevos escenarios que tenemos que nosotros mismos ir creando. Hay varias preguntas también relacionadas con temas de continuidad y qué vamos a hacer al regreso. Te hago una primera pregunta de Nelson Bocananda, que te hace varias preguntas, pero yo te diría que
¿cuáles son los medios más consultados por los encuestados? Hablabas de las redes sociales, me imagino que sus preguntas son sobre los medios. No sé si tienes alguna respuesta al respecto. Mira, medios específicos no lo medimos. De hecho, medimos, perdón, no medimos nombres de medios, medimos tipo de medio. Y como te dije, la televisión sale across the board, sale a todo lo largo de las edades, y Instagram sale a todo lo largo de las edades. Entonces, de cara a ese comentario o esa pregunta de Nelson, yo le diría que gracias a otros estudios tenemos información con respecto a que la televisión se ha incrementado por lo menos un 50% en términos digamos, no sé si es que es la semana posterior a la cuarentena. Alexander nos presentó esa data cuando la vimos, y estamos viendo además que todo lo que son streaming de medios también está creciendo. No tengo la respuesta específica porque no es un estudio de medios, es un estudio más enfocado hacia contenido, Sí. pero sí deberíamos hacerlo, porque, y la voy a unir con la pregunta del presupuesto. Si nosotros necesitamos ser eficientes a la hora de hacer propuestas digamos, de alcance para nuestras marcas, pues tenemos que asegurarnos que lo hacemos en los medios que nuestro target y nuestras audiencias están consumiendo más. La buena noticia es que todos los medios están consumiendo más, todos, porque estamos en nuestros hogares y estamos necesitados o de información, o de distracción, o de entretenimiento, indistintamente de la edad, ¿no? Estamos consumiendo más medios. Y pregúntense ustedes mismos si no lo están haciendo. O sea, yo personalmente estoy consumiendo más media y eso me satisface, pero no me da mucho sueño. Yo Juan quería Coronel. hacerte un comentario con respecto a lo del propósito de marca. Sí, Me disculpen si me pongo un poco filósofa. maravilloso. Comentario importante. Es un buen momento para evaluar propósito de marca, es un buen momento para evaluar propósito de vida. Eso es lo que te quería decir. Y es que es así, ayer lo vimos, de verdad que sí. Sí. Hablando del tema de la casa, Juan Coronil te comenta, la casa se ha convertido en un espacio donde convergen hogar, oficina, colegio, cine, parque, gimnasio, cárcel, sala de reuniones, restaurante, iglesia y muchas otras cosas más. Esta dinámica permite que el ser humano se adapte, pero quizás no se acostumbre. Un lugar muy pequeño e íntimo para aglutinar tantas marcas que puede, si no hace bien, provocar un rechazo a las marcas al sentirse invadidos. ¿Cómo evitamos eso y si cambiarán los procesos de segmentación? Ok, primero que nada, gracias, mi querido Juan, por estar escuchando el webinar. Yo me atrevería a decirte que un elemento que hace mucho tiempo que cambió, que es que nosotros como personas somos quienes tenemos el poder de cuándo consumimos o no consumimos medios y de qué comunicación consumimos o no consumimos. Desde que nosotros somos quien interactúa con las marcas y somos nosotros quienes decidimos qué vemos y qué no vemos y qué consumimos, el tema de invasión está en nuestro dominio, no está en dominio de la marca. Eso, aquellos que tenemos unos, voy a decir, oh, qué horrible, 50 plus, sí vivimos la etapa en donde se interrumpía con la comunicación y el consumidor o la persona no tenía el poder. Hoy en día el poder lo tiene el individuo y él decide qué consume y qué no consume, y qué ve y qué no ve. Partiendo de eso, yo no puedo estar más de acuerdo con Juan en términos de que tienes que ser relevante, tienes que ser de valor. Ya dejamos atrás las comunicaciones de marca en donde simplemente hablamos de atributos o simplemente hablamos de qué hacemos o cómo sabemos o de qué divertidos somos. Y en esta circunstancia la gente está esperando más, está esperando que las marcas se comuniquen, no solo diciéndole qué es su esencia y para qué está, sino además diciéndole qué estoy haciendo yo especial para ti en este momento. Yo te voy a llegar a través de una nueva cadena de suministro, o yo te voy a dar algún tipo de recomendaciones de cómo hacer recetas distintas, o yo te voy a dar unos tips de ejercicio para que hagas con tus abuelos, o sea, hay que asegurarse de que uno sea relevante y que uno se reinvente, no solo en su comunicación, sino en su propuesta de negocio.
Muchas personas están preguntando las redes de ARS, tus redes. Ninfa Rivero, nuestra gerente de mercadeo, las está colocando. Le pediría que las vuelva a colocar porque hay mucha gente pidiéndolo. Creo que tu equipo va a tener un enorme trabajo de recopilar tantas recomendaciones que son excelentes para profundizar en estos temas. Hay muchos comentarios que por aras del tiempo no nos va a dar momento para, para responder o para comentarlo. Termino con dos comentarios, una pregunta y un comentario antes que tú des, Mariana, tus recomendaciones finales. Luz Mari nos pregunta, ¿cómo destacar en comunicaciones contra el resto de las marcas de un mismo rubro y no saturar la comunidad de nuestros seguidores en las redes sociales? Bueno, yo espero que Luz Mari tenga alguien que la esté ayudando en términos de acompañamiento, digamos, de una agencia, pero le diría dos cosas. Primero, que tiene que asegurarse de identificar cuál es su diferenciación dentro de su categoría. Esto es una base clave de comunicación, los que trabajamos en ella lo sabemos, tenemos que asegurarnos que tengamos un elemento que sea nuestro, único y propietario, que si bien no sea, puede ser que no sea totalmente reconocido y que hay que trabajar. Como marca tenemos que tener un uniqueness, y ese uniqueness que puede tener que ver con el propósito de marca, hay que trabajarlo para que haya una distinción por encima del resto de las marcas. Y secundariamente, le diría que uno tiene que estudiar mucho a su categoría y a su competencia y entender, y quizás tiene que ver con la pregunta de Juan también, y entender cómo asegurarse que la frecuencia de sus publicaciones y cómo asegurarse que la cantidad de contenido que está realizando no es en demasía y que tiene la proporción correcta dentro de lo que sus individuos consumen y dentro de lo que la categoría se mueve. ¿Sí? Sí, es así. Mira, Mariana, de verdad, perdón, de verdad quiero darle las gracias a todos los que están escribiendo, bien sea por las preguntas o los comentarios, por el chat, porque el trabajo que se ha hecho aquí en esta investigación que hizo EARS, que los llamaron conversaciones en tiempo de cuarentena, pero es para entender este tema de dónde está nuestro potencial cliente, qué pueden hacer las marcas y sobre todo qué vamos a hacer las marcas, inclusive marcas personales que están en sus casas en este momento, ¿no? Creo, Mariana, que ha sido extraordinaria esta presentación porque nos da un entender del mercado hoy. Como tú dijiste, quizás cada semana ha venido cambiando. La extensión de la cuarentena quizás trajo otro tipo de emociones un poco más negativas. Ya estamos viendo algunas otras reacciones a nivel general del país, pero los sentimientos, las emociones son importantes en todo esto que hemos hablado. ¿Quién compra, cómo compra, con qué frecuencia compra? Las preguntas que te han hecho, si hubo cambio de género en la realización de la compra, si hubo impacto en que nada más salga una sola persona a comprar en este momento y no un grupo familiar. Es decir, yo creo que hay muchas ideas de lo que vamos a poder hacer de aquí en adelante. Quiero, Mariana, entonces, más allá de agradecerte a ti y a tu equipo que ha hecho una labor extraordinaria, a quienes hemos estado involucrados en la preparación de este seminario, pues gracias de verdad, gracias a todos los que participaron. Pero Mariana, me gustaría tus recomendaciones y palabras de cierre para terminar. Bueno, yo nuevamente gracias a Benanchan por prestarnos y abrirnos sus puertas virtuales para esto. Luis Vicente, Ninfa, o sea, todo el equipo, gracias. Un nuevo reconocimiento para el equipo de investigación y planning de ARS, para Andrea Cuña, para Zaire Colina, de verdad, impecable, Male, Luigi, abrazos por todo este trabajo y a mi equipo creativo que me hacen que mis láminas luzcan bellas. Y gracias a ustedes por estar presentes en este estudio. Como vamos a anotar todas las recomendaciones, vamos a asegurarnos de seguir creciendo en conocimientos y de servirles y serles útiles, porque para eso estamos. Y más que recomendaciones, son como unas reflexiones finales. Los venezolanos y ciudadanos del mundo no volveremos a ser lo que fuimos. Por primera vez experimentamos una dolencia, un desconcierto global. La vida no será la que conocimos, y por lo tanto nuestras valoraciones cambiarán nuestras valoraciones hacia la familia, hacia las amistades, hacia las experiencias,
las decisiones que tomemos no serán las mismas. Más que nunca, el rol de las marcas debe ser el asidero inagotable y constante. Tienen que ser un asidero. Los invitamos a que lo hagan. Y en ARS estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y feliz día, feliz fin de semana, que descansen los padres y que descansen los teletrabajos. Espero que las labores del hogar no los abrumen en medio de esto. Y nada, y sigamos trabajando adelante con muchísima fe, con muchísima disposición y por una Venezuela más activa y más eficiente y más productiva. Así es, Mariana. De nuevo, muchísimas gracias. Yo creo que este cierre recopila pues lo que hemos querido transmitir hoy. De nuevo a tu equipo, al equipo de ARS que estuvo detrás de la investigación, al equipo de Benancham detrás de montar el seminario, a todos los más de 370 participantes, creo que llegué a ver en algún momento que estuvieron presentes en la mañana de hoy, y sobre todo por compartir estos espacios. Yo creo que estos espacios que desde Benancham hemos llamado el BB Conversation es precisamente para tener esta conversación cara a cara con alguien que nos va a traer información de calidad y sobre todo que nos va a traer ese elemento que puede hacer que nuestro negocio cambie y cambie para bien y podamos estructurarlo de manera distinta, hablando de presupuestos, de estrategias del cliente, de saturación de redes sociales que quizás no conversaríamos en otro espacio, y para eso son estos espacios, y los invito a que también sigan en las redes de ARS Publicidad porque tienen elementos fantásticos y cosas como tú decías antes, hay que adaptarse al momento. Ustedes están sacando un boletín informativo todas las noches maravilloso. Desde el lado de Benancham, los invito a que visiten nuestra página web donde hay información continua de temas de interés en lo financiero, en lo legal, de información continua, en temas de sostenibilidad que está importante hoy. Nuestra revista Business Venezuela, que sale la primera semana de mayo, Dios mediante. Y bueno, es parte de generar información valiosa, de contenido importante, y que en estas alianzas que tú hablabas antes, desde el punto de vista de lo social, también lo vemos en lo comercial, ARS y Benancham, ARS con múltiples marcas, Benancham también con múltiples marcas, y empresas que estamos trabajando por el país, por nuestra sociedad y, como tú decías antes, Mariana, por un mejor futuro. Así que bueno, de nuevo mil gracias, Mariana Frías, presidente ejecutivo de ARS Publicidad, por esta mañana tan maravillosa y esta información tan importante que nos compartiste. Feliz día para todos y que tengan, como dijiste tú, pues un bonito fin de semana. Gracias, Luis Vicente. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Un gran placer. Luis, ¿hay alguna manera de guardar los Q&A? Porque el chat sí lo vi cómo guardar, pero el Q&A no vi. Disculpa que estaba en mute. El internet me volvió a sacar y volvió a entrar. No lo sé, María Antonia, como acabo de entrar, el Q&A está en blanco para mí porque la borra cada vez que entro, ¿no? No sé si tú tienes posibilidad de ver y copiarlo de alguna manera. Voy a ver si hago un vulgar copy-paste.
Bueno, yo creo que ya se han retirado la mayoría de los asistentes, así que de nuevo a ustedes en ARS, gracias por el excelente contenido de la presentación, los resultados de la encuesta, que sabemos lo que cuesta realizar la encuesta, levantarla, resumirla y después ponerla en formato presentación. Siempre es todo un reto, ¿no? No, de verdad que estuvo súper bien. Y además estoy viendo las preguntas. Primero, si todavía hay gente escuchándonos, nuevamente gracias, pero estoy viendo las preguntas que generan, algunas se pueden contestar, otras no, pero me encanta que eso detona posibles áreas de investigación adicional. O sea, cuando uno empieza a ver las preguntas, identifica qué tipo de elementos cubrió o no cubrió el estudio y asegurarse que las mismas estén en la próxima. Entonces, estoy haciendo unas anotaciones aquí increíbles. Tú las estás copiando,